de mis consideraciones las morales, éticas, que obviamente son personales y posiblemente ustedes compartirán que lo que ha hecho Lescano pues está realmente mal. Correcto. Tenemos que hacer un análisis legal del medio probatorio. O sea, claro, es el pantallazo de un WhatsApp que está cortado, ¿no? Que empieza con una frase y que termina con otra. No, la verdad que me dice sí, pues que hay un rechazo, pero lo que hubo antes no sale. Me gustaría saber. Lo primero que necesitamos es revalidar o validar esta conversación a través de lo que obre en los teléfonos celulares del denunciante y de la denunciante y del denunciado, ¿no? Para lo cual ambos van a tener que poner a disposición sus celulares, ¿no? Y en el caso del congresista Lescano, él ha afirmado de que ha borrado sus conversaciones, ¿no? Lo curioso es que luego ha mostrado supuestas nuevas conversaciones, entonces no había borrado todo, borró una parte, la borró tal día, la borró otro día, o solamente ha borrado lo que le conviene, ¿no? Entonces definitivamente hay una cuestión probatoria que validar en ese sentido, y las ¿no? contradicciones no ayudan mucho a congresistas, ¿no? Claro. Ahora, yéndonos a otro tema, hay que analizar pues el tipo penal. El tipo penal es un poco, digamos, vamos a revisar el tipo penal, por favor, señor Cayo, a ver si... Sí, porque, y además se ha comentado que habría una confusión porque estaríamos dentro del supuesto de acoso que regula el hostigamiento, pero también hay una norma similar, ¿no? Que es el hostigamiento. Hay un delito especial que es el de acoso sexual, que es el 176B, sí. El artículo 176B del Código Penal. Y lo curioso es que este artículo en realidad es una caja de Pandora, en mi opinión, porque nos dice lo siguiente, ¿no? El que de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia, busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años e inhabilitación según corresponda. Por como está redactado el artículo, y ya que hay una conducta cotidiana, una mujer que pasa cerca de una construcción civil es silbada por los obreros de construcción civil. Se podría decir que el silbido, ¿no? Es decir, esos silbidos que tienen una cierta connotación es totalmente sexual, distinto a lo podrían del ser Lescano. considerados un acto de acoso sexual según este artículo 176B. O sea, ¿qué actos, qué formas podría perseguir, hostigar? Eso no sería una forma de hostigar a una mujer. El hecho de mandarle un piropo a una mujer, o de repente y se da muchos lastimosamente, da mucha vergüenza, muchas personas que en la calle hostigan pues a las mujeres y de cualquier forma buscan asediarla, buscan establecer un contacto, tener algún acercamiento de connotación sexual, ¿no? Claro, yo creo que acá lo importante es que las normas no sean emitidas con un tenor políticamente correcto, sino con un tenor que ayude a proteger a la víctima, ¿no? Entonces, algo importante con la regulación, ¿no?, del delito, tal como está previsto desde hace menos de 6 meses, es que, a diferencia de otras legislaciones como en Estados Unidos o como en Inglaterra o inclusive en España, se habla de supuestos un poco más desarrollados, porque se habla de una acción reiterada. Acá no se habla de la reiterancia, y lo que se habla tanto en este artículo como en el siguiente artículo que desarrolla el hostigamiento es el contenido sexual y la connotación sexual. No hay una definición legal de qué cosa es un acto de connotación sexual, pero lo cierto y concreto es que no hay mucho margen a la interpretación que estas frases del congresista Lescano indicando si estás desnudita, etcétera, tienen una connotación sexual. Son evidente connotación sexual, ¿no? Lo cual lo diferenciaría un poco de un silbido o de otro tipo de manifestaciones. Pero hay más piropos, allá de que hay piropos que sí tienen connotación sexual y sí podrían... Claro, pero un ser silbido, tramitado. un silbido en principio no, más allá de que, lo reprobemos socialmente. Yo ¿no? creo que esta norma, y esta es creo que la segunda vez que la estoy revisando, y ahora con más detenimiento,
efectivamente, evidencio lo que dice Manuel, es bastante amplia, ¿no? O sea, los términos te dicen el que cualquier vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de esta, quiere decir que debe haber algún tipo de rechazo o muestra, ¿no? De que... Claro, el supuesto para que se realice es precisamente el rechazo, ¿no? Como a partir aparentemente del lo rechazo vio, ¿no? ya se está configurando el delito. Claro. Como aparentemente para lo llevar hubo, ¿no? Sí, como aparentemente lo hubo, y entiendo que al día siguiente, Lescano manifestó pues algo que suena difícil de creer, ¿no? De que su celular no había sido usado por él, sino que fue en un descuido, las personas de seguridad habían escrito eso. Esto es bastante improbable, ¿no? Es un insulto de inteligencia, ¿no? irrisorio pensar que eso ha ocurrido, ¿no? Creo que hubiese sido mucho mejor que él dé unas declaraciones y reconozca su error. Eso, y pida disculpas. Y pida las disculpas del caso, sobre todo a su familia, ¿no? Exactamente. En ¿no? el cual está casado. Probablemente Pero, por el contenido hasta podría haber dicho, bueno, estaba con unas copas de más. No sé. pero voy al hecho de Sí, lo cual lo hace cual igual obviamente no- condenable, ¿no? No, eso Y no es rechaza- atenuante de y- nada. y Pero rechazamos totalmente, quiero ir ¿no? un poco a la razón de ser de esta norma tan abierta. Y creo que responde, si algo tengo que rescatar, responde al contexto social que tiene el país, ¿no? Un contexto en el cual veía las estadísticas, hay más de 44.000 de denuncias de mujeres que se sientan acosadas, ¿no? Estamos recién en el tercer mes del año y mira la cantidad de denuncias Claro. que hay por esta materia. Y- Y claro, en algún sentido los legisladores, cuya función es emitir las normas para poder condicionar las conductas sociales y hacer que podamos vivir en un país más civilizado. Han sido reactivos, ¿no? No, pero creo que en la técnica legislativa sí le ha faltado esa cuestión objetiva que pueda delimitar en qué punto el hecho se vuelve penalizable. Yo coincido- Fíjate, yo coincido coincido contigo. mucho contigo porque, a ver, ¿qué conductas deben tener una relevancia penal para que el Estado procese y sancione a alguien y para que alguien pueda sufrir una condena? O sea, ahorita estamos penalizando y la política que tiene este Congreso es penalizar todo. Al final lo que hace es contraproducente, porque al final, ¿qué conductas en realidad van a ser sancionadas? Si la norma penal sanciona cualquier cosa, ¿no? O si cualquier conducta quiere o quiere de alguna manera desmotivarse a raíz de la utilización del Código Penal, pues no tendría mucho sentido. No sería un atenuante para que se dejen de cometer. Si tenemos una norma que está de repente mal redactada, ¿no? Y que no contiene hechos que sean relevantes, o sea, hechos que deban ser penalizados, porque más allá de la conducta, que la conducta del congresista sea reprochable, sea antiética, inmoral, lo que ustedes quieran, yo no creo que una conducta como la que ha cometido el congresista pues merezca 3 o 5 años de prisión en inhabilitación. Claro. Tenía que Legalmente ver podría que- hacerlo, pero o sea, razonablemente, claro. Sí, legalmente podría hacerlo, pero veamos qué tan razonable Sí. es y qué finalidad cumple una pena tan alta. Ahora, Sí. tomando nota de eso, le hago consulta a César, que es nuestro especialista en materia civil, que en otras latitudes, quizás, más allá de la sanción penal, quizás también podría darse un tipo de indemnización, ¿no? Económica, ¿no? Porque Claro, hay un daño. en algún Hay- sentido hay un daño. Hay un daño moral. ¿no? Hay un daño definitivo. moral, ¿no? Sí. Este hecho de cosificar a la mujer, ¿no? O sea, darle mensajes sugestivos, ¿no? Definitivamente Bueno, pero ahí afecta un poco psicológicamente. contigo, Jared, porque Claro. el acoso no solamente podría darse de hombres hacia mujeres. Ah, sin duda, sin duda. Claro, El acoso se la, da la norma, también la norma está hecha, bueno, la norma no tiene un género, pero ¿Tú, la tú norma te has sentido responde- acosado, Manuel? Bueno, no sé si tú, pero yo... Ah, ya. Bueno, la norma responde a una realidad que es el lamentable caso de Evia Agreda, ¿no? Que fue agredida, ella estaba en un bus, una persona que no podía aceptar el hecho de que Evia Agreda no quiere estar con él, lanza pues un artefacto, lanza una botella con querosene, con gasolina,
y ella muere al final, luego de unos días, incendiada, ¿no? Con más de la mitad del cuerpo quemado, ¿no? Entonces, un caso de esta magnitud mereció una respuesta política, ¿no? Ahora, sí, claro. La respuesta política tiene que ser una respuesta política que realmente se enfoque en proteger a la víctima y en determinar algo que ya estábamos deslizando, que es que la intervención del derecho penal es residual, es la última, la intervención de derecho penal debe ser lo último que suceda. La condena social puede ser en algunos casos peor que la condena penal, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que estos defectos en las técnicas legislativas o esta suerte de regulación por anécdota, es decir, hay robos en autos con lunas polarizadas, aumento el precio de las lunas polarizadas, ¿no? Hay gente robando, hay motos en las cuales hay 2 personas y están robando. Bueno, prohibamos las motos. Esa no es la solución. O sea, hay que regresar, hay que retroceder 2 pasos para avanzar 3, ¿no? Entonces, lo importante es, más allá del apoyo, ¿no? y de la convicción que nosotros tenemos en luchar contra la violencia de género, reconocer que acá hay una deficiencia en cuanto a la técnica legislativa, ¿no? Y aceptar de que esta es una norma perfectible, sí, pero que tiene ciertos vicios que nos podrían afirmar que hay algo de inconstitucionalidad en ella, ¿no? No sé si ustedes por ahí estén en la misma línea, ¿no? Sí, mira, como yo lo vengo diciendo, a mí me parece exagerado, o sea, la cantidad de años, la pena, creo que la pena mínima para el delito de violación sexual es de 17 años, le estás dando una importancia similar a la de un delito de violación sexual, a un delito que es, digamos, desde mi punto de vista, mucho más inferior en la connotación del daño al acoso sexual. El homicidio, ¿no? Son 6 años. ¿Qué? El homicidio la pena mínima es 6 años. Son 6 años, ¿no? Mira, incluso en la modalidad agravada, si no me equivoco, está la pena privativa será no menor de 4 ni mayor de 8 años. O sea, mayor que el homicidio simple, que la más baja es la agraviada, ¿no? Claro, del acoso sexual. O sea, veamos o sea, cómo es que los congresistas ponen en una balanza la cuantificación de las penas, ¿no? Porque el mismo problema hemos tenido con los casos de homicidios y los casos de violación sexual de niños, ¿no? O sea, a ver, si al niño lo matan, si al niño lo matan, tienen una pena de 35 años, pero si al niño lo violan, tienes una pena de cadena perpetua. O sea, veamos que aquí, ¿qué va a preferir el violador? Si claro, cuando la víctima está con vida, sí, tiene menor probabilidad de ser detectado, la va a matar. Entonces, ¿cómo es que promovemos conductas? Claro, porque a través de el que comete un delito de por sí ya asume el riesgo. Yo la verdad, ¿no? discrepo abiertamente con Manuel Bortocarrero. Me parece que hacer un análisis económico de las penas no es la idea. Creo que aquí lo que se trata es un tema de salud mental, o sea, y estamos acostumbrados a analizar actos que no son correctos, que no son cívicos. Claro. Pienso que definitivamente la norma no tenía en nota la referencia que tú me has hecho acordar de la señorita Greda, pero pienso que la norma es perfectible. Pienso que la norma tiene que mejorarse a nivel de su técnica legislativa. Pienso que quizás este tema de conductas reiteradas que existen en el derecho comparado, que tú has comentado, debería incorporarse. Las penas, sí, o sea, creo que sí, vale, en algún sentido, sí, pues hay delitos que me dan mayores penas, otros que menores, o sea, sí, pero yo creo que por ahí no va el tema. Yo creo que va más por cómo objetivizar y cómo definir que ese hecho tiene connotación penal. Porque, a ver, yo lo pongo en contexto. Hemos leído el extracto de un WhatsApp, un pantallazo, no sé si está manipulado o no, sí. ¿Ya? Pero si a mí alguien me acosa por WhatsApp, o si veo que alguna persona es acosada por WhatsApp, lo más probable es que la persona que se siente acosada por WhatsApp lo que
tendría que hacer es bloquear a esa persona. O sea, eso sería la reacción inmediata. Bloquear a esa persona. No todas las víctimas reacciona igual, ¿no? van a reaccionar igual. Hay víctimas que incluso ni siquiera denuncian los delitos. O sea, tenemos una tasa de criminalidad claro. negra muy alta. O sea, la experiencia. Y te apuesto que en estos claro. casos y con esta nueva técnica legislativa del acoso sexual. Mira, hay que recordar que la o sea, tasa de criminalidad negra es muy la alta. experiencia nos enseña de manera general que la víctima, en algunos casos, vive permanentemente manteniendo cierto tipo de relación con su agresor, ¿no? Entonces las víctimas pueden reaccionar de distinto modo, ¿no? O sea, una víctima con una determinada formación cultural o socioeconómica o determinado contexto puede reaccionar ante una misma situación de manera distinta a otra, ¿no? Ok, Ahora, pero este hecho, César, este hecho concreto, este hecho puntual que estamos analizando entre hoy, dos personas o sea, informadas, entre dos personas medianamente formadas, uno es congresista de la República, otro es un periodista, o sea, dime tú, si se sintió acosada, esta señora, ¿no pudo haber bloqueado al congresista? ¿O es que tenía algún grado de influencia que pidió que...? mira, yo coincido en el hecho de que legalmente estamos ante si se comprueba que el chat, como todos pensamos, salió de las manos del congresista Lescano, formalmente estamos ante la comisión de un delito. Si es razonable la forma en la cual se ha regulado el delito, todos estamos de acuerdo que no. Es otro cantar, claro. Eso definitivamente, ¿no? Y en cuanto a la reacción que pudo tener la víctima, yo guardaría cierta reserva porque cada persona puede reaccionar de una manera distinta, ¿no? La crítica, y me parece válido, lo que todos estamos de acuerdo es que la reacción de la norma pues tiene esos defectos, y el no haber señalado la reiterancia o haber definido que son actos de connotación sexual puede permitir lagunas o vacíos que pueden poner en riesgo la situación de un hombre que es denunciado y también de una mujer que es denunciada, ¿no? Porque como indicamos, esta norma no señala el hombre que o la mujer que sufre de, ¿no? Entonces, a partir de eso creo que la crítica fuerte viene hacia el legislador, ¿no? Este caso nos ha abierto un poco la mente para hablar sobre un tema importante, ¿no? Qué mejor que hablar de esto en esta fecha y quitarle el tinte ideológico, hablar de manera directa y bueno, ver cómo va a continuar van a continuar las investigaciones y si Lescano va a ser desaforado, ¿no? También, ¿no? Sí, bueno, mira, este es un tema que da para mucho, o sea, no es el primer error que comete el Congreso en cuanto a técnica legislativa. Ya hemos tenido otros casos en los cuales, por ejemplo, hablamos del feminicidio. Nosotros estudiamos derecho penal. ¿Ya? Teníamos una figura clásica que tenía que tiene una pena de 35 años o cadena perpetua, si no me equivoco, y es el parricidio. El parricidio, ¿no? ¿Para qué crear una norma especial, ya, bajo la característica y bajo una técnica legislativa que fue sacada de la legislación mexicana, en la cual hay cárteles mexicanos de mujeres, en el cual sí hay un crimen de odio, sí hay algo cercano a un crimen de odio? ¿Por qué? Porque los cárteles mexicanos, las bandas mexicanas, no permiten que hayan, pues, o que se creen bandas de mujeres. Entonces, para estos crímenes que cometían estos cárteles, se creó el delito de feminicidio. ¿Por qué? Porque las mataban por su sola condición de mujer. Es algo más cercano a un crimen de odio. ¿Tú consideras que Lo que han hecho los congresistas es copiar y pegar, ¿no? Y este soft law de copiar y pegar es lo que le viene haciendo daño a nuestro país. Porque al final, ¿qué están haciendo? Están copiando y pegando una legislación extranjera bajo una connotación distinta. Aquí lo que se da es que hay mucho parricidio. O sea, aquel cónyuge concubino que mata a su cónyuge concubino. Perfecto. Ya tenemos un tipo penal. ¿Para qué crear un nuevo tipo penal? Para que las cámaras digan, oye, Congreso, estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo algo, le estoy poniendo un nombre especial, si la pena es la misma. Mira, yo ahí discrepo contigo porque considero que las mujeres forman parte de una población especialmente vulnerable
y bueno, Lima es una de las ciudades más peligrosas para una mujer, entonces yo creo que sí tendría que estar desarrollado el delito de feminicidio con una técnica legislativa obviamente mejor que la que tiene, porque tenemos este caso, ¿no? Este Sí, caso pero famoso, igual al que si mata- me, si me- al que si me mata a su permite, hijo. tenemos este caso famoso en Cajamarca, ¿no? En el cual el fiscal acusó por feminicidio cuando a criterio del juez esto debió ser tentativa de homicidio, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. por acogerse a un tipo penal errado, el agresor termina siendo librado. Pero yo considero de que tiene que haber una política pública especial en cuanto a la violencia contra la mujer, y esa política pública implica una serie de normas, y entre ellas, dentro de mi criterio, tendría que estar definitivamente el derecho penal, ¿no? Pero bueno, eso es lo interesante Sí, de mira, discrepar, mira, ¿no? César, yo discrepo contigo porque, mira, han creado una norma especial para el feminicidio y que acaso los niños y los ancianos no son poblaciones también vulnerables. No, por O sea, supuesto, ¿no? Pero no al pero nivel también, de- también encajan dentro del mismo tipo penal, podrían encajar perfectamente dentro del mismo tipo penal, o podría ser una figura agravada del delito de homicidio, Sí, pero a ver, pero creo que... para que no haya más problemas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el fiscal, disculpa que Sí, claro. te interrumpa, Jarek, qué pasa si el fiscal se equivoca, como se equivocó en el caso este que se ve en Ayacucho, no me acuerdo cómo se llama la agredida, Ley Agreda, ¿no? No, Ivy Agreda, creo que era no. esta señorita Contreras, no tengo el apellido. Arlene Contreras, ya. En el caso de Arlene Contreras, o sea, ella obviamente fue agredida por su pareja en Claro, la un jalada hotel. de los cabellos. Probablemente en este caso hubo pues lesiones, hubo tentativa de violación, pero que lleguen a acusar, que el fiscal llegue a acusar por feminicidio. Cuando el es más fiscal- fácil probar lo otro. El ¿no? caso se le cayó. O sea, ahí no había mucho que. Pero habría que evaluar la situación caso por caso y recordar lo grave que es que si no tengo las suficientes pruebas para atribuir un delito a una persona, me deje guiar por la ola de comentarios de alguien y denuncie por lo que no corresponde. A ver, dos cositas puntuales simplemente para acotar. Estoy un poco más de la línea de César. Simplemente creo que lo que comenta Manuel es, sí, efectivamente, existen otras poblaciones en el Perú que también son vulnerables, no solo las mujeres, ¿ok? Y también merecerán una regulación ad hoc a su contexto. Pero el feminicidio y la tipificación que se ha hecho creo que responde a algo realmente necesario, porque justo ayer sacaron el dato, ya estamos marzo y hay 27 víctimas de feminicidio. O sea, las cifras continúan. No sé si el año pasado, en marzo, también había 27 víctimas de feminicidio. Y bueno, o sea, yo creo que sí, el país necesita hacer un punto de quiebre y tratar este tema de, no sé, salud mental, de tener a mujeres pues constantemente acosadas, violentadas, asediadas, ¿no? Y también hay que decirlo, ¿no? Porque somos una sociedad altamente machista, Sí. ¿no? Y creo que ahora, con estas medidas, algunas que podemos tener polémicas por la técnica, si fue necesario, porque oye, finalmente también tengo el homicidio como delito general y no necesitaría puntualizar un delito tan específico. Pero más allá de esas formas, yo sí creo y saludo que por lo menos comience a existir una regulación que trate de cambiar esta situación. Eso para anotar. Y lo segundo, que me parece también relevante, es poder regresar, no sé si ya pasaron todas las imágenes del chat, del escano. No, ahí tenemos algunas, a ver, me Habían- parece que ahí que... A ver, la exótica. El Bueno, chat amiga, del- tenías cosas exóticas, ¿no? Podemos Hay poner el una chat, señor Cayo, el chat de Exótica. Exótica, dice la imagen. A ver, por favor. Correcto. Correcto, a ver. A ver, Manuel, tú que narras súper bien el chat. A ver, dice, bueno, mira, tenías cosas exóticas, ni modo. Ella le dice, ¿cómo? Que tenías que. Y Lescano le dice, es decir, quería conversar cosas de mayores. ¿Qué malo tiene? Así. Hasta acá no le veo así, dice ella. A ver. No seas así, cosas de mayores. Algo de malo
acá creo que se equivocó, de repente quiso decir, hay algo de malo, no seas extremista. Bueno, es un gileo, ¿no? O sea, bien agresivo, bien... Y de parte de un hombre casado, ¿no? Es un coqueteo. El coqueteo es, obviamente, está fuera del ámbito penal, no es sancionable. Claro. Y si la mujer contesta, pues... Pero hay que tomar en cuenta una Más cosa, allá que, de- que este tipo de conversaciones, estas conversaciones que se producen al margen de la conversación en la que le preguntas sobre si está desnuda, sobre lo de la lentera, te dan una línea no totalmente cierta, pero te dan ciertos indicios de que el congresista Lescano podría haber escrito lo primero de lo que se le acusa, Sí. ¿no? Y que, Sí, y que acá hay ciertamente... una- sí, o sea, sí, acá hay otro chat, a ver si podemos poner el chat golosa. El chat que- golosa. que es el que ha presentado, que Sí, es o sea, hay precisamente una- el hay que, una que es captura en precisamente el que ha pantalla. presentado. El No, estado pues, lejano. pues, El Lescano. Este- Él, que el congresista Lescano ¿no? es el que ha presentado, ¿no? Así, bueno, la periodista le dice, hola, ¿qué es de tu vida? ¿Ya lo pueden ver? ¿Se ve en pantalla? Ah, En pantalla. perfecto, Sí, ¿no? perfecto. Dice, hola, ¿qué es de tu vida? Hola, le dice, ¿no? Le reitera el saludo. ¿Quién habla primero? La periodista. Ajá. Ah, no, perdón. Hola es lo que dice Lescano, ¿no? Hola, ¿qué es de tu vida? Hola. Y la periodista dice, Johnny, qué milagro. Ja, ja, ja. Y se ríe. Y Johnny le pregunta, ¿cómo está esa amiga golosa? Ja, ja. ¿No? Y ella, le Y ella responde, contesta riéndose. Ja, 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 ja. Aquí en casa. Ahora hay que ver si con quién es esa conversación. Según Lescano es con la periodista, la ¿no? periodista, Y eso ¿no? solamente lo vamos a determinar cuando se revisen los celulares y se establezca Aquí van a a tener qué que ser conversación. citados ambos, ¿no? Sí. Ambos tendrán que ser citados con sus celulares, tendrá que haber incluso pues someterse a una pericia informática. Y para hasta determinar- un careo de repente. un ¿no? careo también. Sí, 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 pero hay un peritaje para sacar Sí. esa conversación de WhatsApp. Interesante, ¿no? Se ve que en momentos, de alguna manera, ella permite, porque se ríe de la broma. ¿no? Claro, O sea, recordando que esa es una prueba presentada por Es una Lescano, prueba ¿no? presentada Con lo por cual Lescano. no podría que de repente no sea Pero una es que también conversación con esa son periodista. chats, como reitero, no son chats recortados. Cada quien está poniendo más o menos lo que le conviene a cada parte. El jajaja, o sea, No. podría ser, sí, podría ser que está consintiendo, pero también podría ser que está jajaja cortando la conversación en una conversación que sea más de broma y no quiere seguir, Claro. no sé. Me parece que es bastante interpretable, ¿no? Yo sí, no lo veo. curioso. Podemos ver otro chat de masajista, por favor, el archivo masajista, por favor. Que señor también presentado por Lescano, me Carlos. parece. También presentado por Lescano. Qué raro que Lescano precisamente presente estos chats, ¿no? Pero bueno. Eh, Porque bueno, supuestamente de repente había es borrado defensa, todo, ¿no? había borrado todo No su... Supuestamente creo que borrado todo. la masajista lo presente, la periodista lo presente, ¿no? Claro. Tampoco no... A ver, Porque hay situaciones donde ella permite algo. A ver, pero puede ser mi masajista, le dice Lescano. No creo que hay un chat anterior que lo vi en prensa, ¿no? Donde ella le ofrece o le pide trabajo a Lescano. Ah, eso ¿no? no. Diciendo yo que no lo he conoce leído, fuentes, pero- conoce fuentes, conoce a los medios y que podría ser. Porque le pregunta quién ve sus medios y le dice una persona X. Y dice, pero yo puedo ser tu asistente, yo manejo medios. Y le dije, pero puede ser mi masajista, es lo que le contesta Lescano, ¿no? Claro que sí, puede ser mi masajista. Y ella le contesta, eres muy bromista hoy. ¿No? Claro, si no, sin bromear nos envejecemos. Entonces, acá le da a entender, sin ponerme en la posición del Lescano, parece que le da la título de broma. O sea, Hay más una allá relación de ser un confianza, acoso, parece. parece que hay una relación de confianza y parece que aquí están en un entorno bromista. Uno se puede bromear con una persona que es su amiga en doble sentido. Eso estaría dentro de lo permitido o ya estaríamos hablando de un delito de acoso sexual. Lo que sucede es que no está definido el término connotación sexual, pero Claro. lo que sí indica es que pueden tener una conversación cómoda en determinado momento, pero eso dista totalmente de los términos tan duros o tan fuertes, o de una connotación sexual tan indiscutible como el primer chat, ¿no? Claro. Bueno, habría que analizar todo el chat, como muy bien lo han dicho ustedes, porque hay momentos en los cuales se ve pues que hay cierta bueno, aceptación, pareciera un grado de amistad, un grado ¿no? de O sea, aceptación, un grado de confianza, tienen confianza. y como que me da que pensar que estamos lejos de un acoso sexual por momentos, ¿no?
aunque por otros sí, ¿no? Claro, porque no es necesaria la reiterancia, ¿no? El acoso sexual se habría configurado desde el momento en que el Lescano le pregunta cómo está la delantera, que si está desnudita, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, legalmente ya estaríamos ante la configuración de un delito, si es que obviamente se comprueba que la persona que emitió esos mensajes fue el congresista Lescano. Ahora yo quiero que vayamos al tema de las explicaciones que ha dado el Lescano para defenderse, ¿no? Y las explicaciones que ha dado el Lescano para defenderse consisten en que él sale de algunas entrevistas a la medianoche, llega a las 12:30 a su casa, le deja los celulares o el celular a su personal de vigilancia con el que ya tenía más o menos 8 años trabajando, conversa en su casa, entra a su casa, conversa con su esposa y luego sale para meter los carros. Ese es el argumento que él da. Y la verdad que ese argumento es poco creíble, ¿no? Risible, ¿no? Es risible, ¿no? Y además, si al día siguiente le envía el mensaje a la periodista pidiéndole disculpas por algo que había cometido un tercero, no hubiese sido lo correcto por parte del congresista no solamente llamarle la atención al personal de seguridad, sino despedirlos, denunciar esta situación ante su institución, porque si es algo real, lo cual ya me parece altamente cuestionable, si uno estuviese en el lugar del Lescano, no sería lo correcto poner en conocimiento de las autoridades policiales que estos efectivos que están a cargo de su cuidado le han dado el celular a un tercero. Pero obviamente el Lescano no lo hace. ¿Por qué? Porque las explicaciones que estamos viendo hasta la fecha nos quedan cortas, ¿no? Y él ha tenido que recurrir pues a la denuncia de un complot por parte del fujimorismo y el aprismo, ¿no? Para señalar de que esto está armado, ¿no? Y no asumir realmente su responsabilidad. Yo creo que lo que más complica, una de las cosas que más complica al Lescano son sus explicaciones, porque no son serias. Y si él exige que la periodista, si se sintió acosada, lo hubiese bloqueado, también podríamos decirle, a ver, congresista, si faltaron a su confianza los efectivos de seguridad, ¿por qué no denunció esta situación? Claro. Perfecto, bueno. Sí. Creo que este tema da para bastante. Veremos qué pasa también, ¿no? Veremos qué pasa en las próximas semanas, en los próximos días. Y ahora vamos a dar una pequeña pausa para ir con nuestro otro bloque sobre la tributación de las personas naturales, ahora que se viene la declaración de impuesto a la renta. Nuestro especialista Yarek Tello Godoy va a hablar sobre la deducción adicional de impuesto a la renta y lo que tenemos que tener en cuenta al momento de declarar nuestro impuesto a la renta. Usted que emite recibos por honorarios, usted que es trabajador dependiente o que hace ambas cosas a la vez, como varios de nosotros que nos la buscamos por todos lados, ya tenga en cuenta las recomendaciones de nuestro experto. Nos esperamos después de una pausa. Gracias. Regresamos con su programa Viernes Jurídico, hoy en primera edición, ¿no? Como bien indicamos al comienzo, ¿no? La idea es tener un acercamiento con los problemas de los ciudadanos, hablar de temas de coyuntura. Recuerden que el programa es auspiciado por CTL Consultants, la firma de abogados de la cual Manuel Jarek y yo somos socios, somos abogados. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, donde están colgados todos los programas que hemos venido haciendo. En esta parte del programa vamos a conversar sobre la declaración del impuesto a la renta, ¿no? Sobre todo en este mes, usted que tiene su negocio, usted que no sabe cómo hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para declarar el impuesto a la renta. Bueno, Jarek, lo que queríamos conversar contigo, no más que todo para comenzar esto es, ¿en qué casos hay que declarar el impuesto a la renta por parte de una persona como la que nos está viendo ahorita? A ver, la declaración de impuesto a la renta, bueno, como todos los años, siempre se da a finales de marzo, principios de abril. Hay un calendario que históricamente SUNAT siempre publicita, y en función al último dígito del RUC de los contribuyentes, se establece el día exacto
que se tiene que declarar. Por ejemplo, Manuel. Manuel es un abogado, es abogado por nuestra firma, también tiene casos independientes. Entonces, Manuel puede tener renta de quinta, renta de cuarta. Sí, además tengo renta de quinta en 3 lugares. Además dicta clases. Entonces, Manuel tendría la obligación de... ¿Puedes decirme tu último dígito de tu RUC? Mi RUC termina en 5. A ver, si el RUC de Manuel termina en 5, A ver, vamos a ver. según el calendario SUNAT, Que ya empezó, todavía no ha no, empezado. todavía no, empieza Correcto. con el 0, o sea, empieza a partir del 25 de marzo. Manuel, como su RUC termina en 5, tendría que declarar el 1 de abril. El 1 de abril. El primero de El, abril, mío, claro. el mío acaba en 9. En 9, A ver, ya que estamos en el 5 de abril. el 5 de abril, bueno, El 5. El mío acaba en el 1 y yo tendría que declarar el 26, o sea, de marzo. Entonces, este corte de fechas de declaración es muy importante porque si te estás obligado a declarar y no lo haces, evidentemente la administración tributaria tiene una potestad sancionadora para aplicarte las multas de ley. Y la multa por no declarar, obviamente asciende pues al 50% de la UIT y eso a nadie le gusta pagar Claro. sobrecostos adicionales, ¿no? Ahora, cuestiones, digamos, importantes que creo que se tiene que tomar en cuenta es quiénes deben pagar y declarar su impuesto de renta. O sea, a este nivel Claro. tenemos que decir que no todos los sujetos están llamados a declarar y pagar su impuesto de renta. Por ejemplo, si solo estamos tratando de una persona natural que solo percibe rentas de trabajo dependiente, es decir, es un trabajador considerado renta de quinta categoría, mes a mes su empleador le va a ir haciendo retenciones. Le va a ir haciendo retenciones y finalmente, digamos, las retenciones que le va haciendo su empleador van a ir a su pago a cuenta de impuesto a la renta. Ahora, si este trabajador no pasa las 7 UITs en el año, estas 7 UITs en el año, no tendría obligación de declarar, porque por abajo de las 7 UITs o hasta las 7 UITs hay una inafectación del impuesto de renta. Y si te han hecho las retenciones, bueno, ahora la devolución de lo retenido por el empleador o por tus clientes, en el caso de que tú gires recibos por honorarios, pues se te da ahora de forma automática, ¿cierto? Sí y no. A ver, ¿por qué? A partir de hace un par de años se incorporó una novedad, que las personas, los contribuyentes, podían comenzar a deducirse ciertos gastos. Antes solamente teníamos, digamos, la inafectación de las 7 UITs Ajá. y un 20% respecto a las rentas de trabajo. El legislador, un poco tratando en este proceso de formalización tributaria, en el que todavía nos encontramos porque la informalización en el Perú es bastante alta, hace un par de años lo que dijo fue, bueno, vamos a permitir que determinados gastos, puedes poner la imagen anterior, determinados gastos puedan ser deducibles. Entonces para los ejercicios 2017 y 2018 hay unos determinados gastos. Hay ¿no? determinados gastos. Por ejemplo, ¿Qué se puede deducir? el arrendamiento y el subarrendamiento es un gasto que lo puedes deducir. ¿Pero por qué? ¿Por qué el arrendamiento y el subarrendamiento? Se busca formalizar a los que... Efectivamente, arrendan porque inmuebles. sabemos que históricamente tenemos las 5 categorías de renta. La primera categoría, que son los arrendamientos de inmuebles. Ajá. La segunda categoría, que está vinculada a las ganancias de capital, ¿no? Correcto. ¿No? Regalías, ¿no? Dividendos. La tercera categoría, que son las rentas empresariales, ¿no? Las personas naturales o jurídicas que hagan actividades económicas, ¿no? Y cuarta categoría, ¿no? En el caso de profesionales independientes, y la quinta categoría, el caso de profesionales o Dependientes. trabajadores, ¿no? Dependientes. Dependientes. Entonces, esa es la categoría, digamos, que tenemos. Ahora, a nivel de pagos o de recaudación tributaria, la primera categoría, que está versa sobre los arrendamientos de bienes inmuebles,
Aporta poco. es una categoría que aporta poco, está pocamente pero ¿por qué? Porque formalizada. la gente no paga. Difícil, Difícil no de paga. fiscalizar, difícil ¿no? de fiscalizar. ¿Por qué? Porque la obligación de declarar recae en el arrendador. Y el arrendador no necesariamente mes a mes Se va a emitir un va recibo. a emitir el recibo o va a hacer el pago correspondiente de su renta de primera categoría. Entonces, ¿cómo yo puedo formalizarlo? ¿Cómo SUNAT podría mapearlo? ¿No? ¿Cómo podría encontrarlo? Ok, establezco un gasto. Entonces tú, Manuel, que de pronto alquilas una oficina o alquilas tu vivienda, puedes reportar a tu arrendador, ¿no? Porque vas a exigir que te emita un comprobante y vas a poder pagar mes a mes. Ese gasto lo vas a hacer deducible. Claro. Entonces, en algún sentido, lo que es gasto por aquí es ingreso por este lado. Claro. Entonces, sirve este tipo de políticas para formalizar, ¿no? A más contribuyentes. Ahora, justo ahora me están preguntando, para realizar la declaración del impuesto a la renta, Sí. ¿esto tiene que ser presencialmente, siempre tiene que ser en una instalación de SUNAT? ¿Puedo hacerlo desde mi domicilio? ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Necesito un abogado? ¿Necesito un contador? Si soy una persona natural como la que nos está viendo, Claro. o una que tiene un pequeño negocio, En ¿qué realidad, recomiendas? lo que yo recomiendo es que sí, que exista una suerte de asesoría. Bueno, uno mismo puede revisar los tutoriales de SUNAT, que me parece que son adecuados, pero sí se necesita tener cierto orden y tener cierta claridad en las reglas de juego. Todos los años, y parece que a nuestro legislador le encanta cambiar el régimen de impuesto de renta, siempre el 31 de diciembre existen cambios a la ley de impuesto de renta, o sea, en su mayoría. Y estos cambios, claro, ahora, por ejemplo, ha habido un cambio importantísimo. Por ejemplo, los gastos que puedes tener en discotecas, en bares, en lugares, lo podría hacer deducible. Pero esta modificación salió el 31 de diciembre del año 2018. O sea, va a ser... Es decir, entra en vigencia para el ejercicio 2019. Pero el ejercicio 2019 se declara el 2020, el próximo Así año. es. Entonces no entraría a las reglas Lo de cual juego puede de ahora. generar alguna confusión, ¿no? Entonces, Claro. puede generar alguna confusión porque esto se ha publicitado en radio, prensa, o sea, De eso manera es, muy ligera, ¿no? De manera muy ligera y sin ese detalle. Entonces, yo sí considero que por lo menos algún tipo de asesoría legal, de asesoría contable, para no deducir para mal, no deducir mal o para declarar, ¿no? Porque la verdad es, uno mismo sabe cuánto es lo que gana, si te fue bien en el año, si Así te fue es. mal. Y claro, y las personas a veces tratan de sacarle la vuelta a la administración tributaria y no reportan todo. Ahora, para consultarte Sí. lo del comienzo era, tú lo puedes hacer desde tu laptop. Sí, claro. O sea, Basta la clave sol Solo y... ingresas o y- sea, Gracias a SUNAT desde hace muchos años ha entrado a una lógica de tener todo una plataforma electrónica. Los planes, las declaraciones de impuestos se dan desde la página de SUNAT. Cualquier contribuyente que cuente con su clave SOL, Claro. que es el clave de usuario y password que te da la administración tributaria, puede ingresar y puede hacer su declaración. Ahora, como hay varias casillas, hay varios detalles, es ideal que por lo menos el contribuyente se familiarice con estas plataformas para que pueda hacer una determinación correcta. Cabe resaltar que si tú omites base de cálculo en tu determinación, podrías estar declarando algo. Un poquito más en cristiano para los... O sea, podrías, para lo que- si omites ingresos, Manuel, Claro, si omites ingresos, Si no esa de- declaro lo que lo que es, ingresa, ¿no? Lo que es. si no declaras lo que es, ¿Me pueden te, procesar o pue- no? te pueden no procesar, sino puede ser acreedor a una multa por la Acreedor a una diferencia que has omitido. Adicionalmente de pagar lo que has omitido, más los intereses Claro, correspondientes. porque yo tengo entendido que la SUNAT te fiscaliza a través del ITF. Eso ocurre mucho en las campañas que a veces hace SUNAT, sobre todo para lograr fiscalizar a las personas naturales. Y lo que hace es un procedimiento que se llama fiscalización o invitaciones. Primero empieza con invitaciones para aquellos contribuyentes que registran ingreso patrimonial no justificado. ¿Qué es el ingreso patrimonial no justificado? Es el cruce que hace SUNAT de los flujos bancarios
que se registran a través del ITF, eso de que el secreto O sea, tributario... todo lo que pasa por tu Todo cuenta lo- bancaria. todo Todo lo lo que que pasa por tu pasa cuenta por bancaria cualquiera de- versus lo que tú has declarado. versus tu DJ. Ya, si hay un monto de más entre entre la diferencia entre lo que has declarado versus el flujo, todo lo que haya ingresado a tu cuenta bancaria, pues a eso le llamamos incremento patrimonial no justificado según SUNAT. Sí, SUNAT lo que te dice es, mira, he cruzado el ITF, he cruzado tu declaración de impuesto de renta, puedo hacerlo de los últimos 4 años, acuérdense que ese es el periodo De prescripción. de prescripción, o sea, de 4 años. 4 años hacia 4 atrás, y considerando que eso se computa desde el momento de la declaración, o sea, en realidad tienes Claro. hasta irte para 6 años atrás. Años atrás. Entonces, o sea, SUNAT tiene un abanico de posibilidades que te puede fiscalizar. El ITF, o sea, tus ingresos bancarios versus tu declaración de impuestos de los últimos 4 años atrás. Ahora, obviamente, cuando SUNAT hace eso, le transmita esta diferencia, esta inconsistencia al contribuyente, a la persona de a pie, a la persona natural, ¿no? Y tú tienes que decir tus descargos. O sea, puede ser que la cuenta no sea tuya, que sea un dinero, un préstamo, puede ser que tengas muchas cuentas bancarias. Yo tuve caso pero una cliente, por ejemplo, Mm. que tenía un incremento de millones, pero era la propina que le daba su papá, ¿no? La señora ya Ah, mayorcita, bueno. pero su papá le seguía dando propina, su papá es millonario, le Bueno, mandaba que- propina. Bueno, qué había que suerte, formalizar era- eso, Qué ¿no? fuerte, No, qué suerte algunos, porque claro, Sí. eso sería no una propina, sería una donación. una Entonces yo donación, tendría y tuvimos que que ver tener, por cómo ejemplo, hacerlo una escritura pública. Así es. ¿no? Entonces, digamos que toda esa carga probatoria tú la tendrías que tener de forma ordenada. Ahora, Y si no la tengo, la genero. La eh, tienes que generar, ¿no? ¿cómo O sea, formalizo? tienes que- a ver, Explotación. si por ejemplo tienes un determinado flujo de dinero en tu ITF y de pronto tú sabes que ha sido la fluctuación de tu cuenta en un banco Y a tu cuenta en un banco Z, pero eso no es ingreso, eso es Claro. fluctuación de tu propio patrimonio. Claro. O puede ser también el caso que tú hayas pedido un préstamo, o que tu esposa haya pedido un préstamo, o que tu mamá haya pedido un préstamo y te lo haya dado. Eso no es Claro. plata tuya, es una deuda que tienes con un familiar. Entonces, digamos que tú tienes que ir armando, ¿no? Si estás en esa situación, tendrías que ir armando una serie de materiales probatorios para desvirtuar de que eso no es ingreso. Qué bueno que no te enfocó la cámara cuando dijo esposa y tu sorpresa, ¿no? No, no. Bajo cierta me he reticencia. invitado esposa, pero no, igual para el ejemplo vale. Perfecto, no, realmente muy interesante porque a partir de marzo la gente va a estar, y me imagino que este mes de marzo vas a estar con un montón de trabajo porque la gente que de repente no se ordenó durante los primeros días del año o que no tuvo ningún tipo de orden el año pasado, ahora trata de generar documentos, de tener asesoría y de ver qué cosa puede deducir, ¿no? Y sobre todo de repente haber cometido la irresponsabilidad de haber gastado en discotecas o en otros gastos sin saber que realmente no podía deducirlos, ¿no? Sino hasta un siguiente periodo. Sí, César, mira, por ejemplo, yo durante el año, si es que tú has acudido a un médico, un dentista, un psicólogo, un fotógrafo profesional, un analista de sistemas, un contador, un abogado, entonces todos esos gastos, por decir por honores, tú los puedes deducir en un 30%. Si es que tú has pagado el salud de una empleada del hogar, ese gasto también se podía deducir. Como bien lo dijo el doctor Tello, Ahora, pero- el arrendamiento, su arrendamiento también Pero la se va lista deduciendo. taxativa que ha comentado Manuel, o sea, yo, fuera de que esos son los Claro. gastos y que están Claro. ahí, responden no a un mero capricho, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes pagan el salud a la empleada del hogar? Claro, A veces ese ¿no? O sea, y te doy en mano claro. y bueno, tengo una informalidad en mi relación de trabajo con la persona que me ayuda con la casa y ni siquiera le cubro el salud, cuando Claro. sé que hay una ley que hay. Y- Entonces, ¿puedes regresar por favor Claro. igual, ¿quiénes a veces... Los intereses hipotecarios, por ejemplo, créditos hipotecarios. Esto, por Estos- ejemplo, estos salieron para el próximo- para este año salieron. Esto Ahí- acá, ajá. por ejemplo, los intereses hipotecarios ya no están. Ya no están. Ya no están. Entonces, sí, la norma salió con una serie de gastos, una lista taxativa. Hoy hay algunos que ya no están, otros se han acotado y creo que lo que corresponde es saber si efectivamente están vigentes para el ejercicio Claro. 2018. Bueno, y con eso el tiempo
se nos acabó. Nos acabó. Ha sido la Así verdad que que- es muy interesante, el tiempo es tirano, pero, Sí. pero definitivamente queda pendiente en este mes seguir conversando sobre las declaraciones, sobre la declaración del impuesto a la renta y las consecuencias que van a haber en las omisiones o errores en la declaración del impuesto a la renta. Y para terminar con esta nueva deducción adicional, si vas a una discoteca y consumes, si vas a un hotel y consumes, si vas a un restaurante y consumes, presenta tu DNI y pide una boleta de venta electrónica, porque con ese gasto va a poder ser deducible para el ejercicio 2019. Ten en cuenta los gastos que has incurrido el año pasado para declarar tu impuesto a la renta y declararlo a tiempo. Bueno, Gracias. Manuel, muchas gracias. Jared, Gracias. muchas gracias. Amigos, muchas gracias. Y nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de Viernes Jurídico. Que estén bien.